Bueno, buenas tardes. Soy Mariano González Presencio de la Universidad de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra y lo que me toca, vengo aquí a contar una pequeña anécdota alrededor de una casa de San Sebastián en un lugar emblemático como es el Paseo de la Concha, surgida también pues de otra anécdota, ¿no? De precisamente la persona que es como Juan Echeverría, que está conmigo la comunicación, se encontró desarrollando un expediente municipal, se encontró pues con la documentación, el archivo de la historia de esta casa y bueno, pues nos pareció que teniendo en cuenta que este congreso se celebraba en San Sebastián, pero era oportuno volver a contar, repasar un poco la historia de esta casa, ¿no? Los datos, ¿no? Pues en febrero de 1975 se presentaba en el ayuntamiento para obtener la licencia una solicitud de un proyecto, con el correspondiente proyecto sobre el solar número 17 del Paseo de la Concha y número 34 de la calle Zubieta, que llevaba la firma del arquitecto Pedro Muguruza Otaño. Inmediatamente, con cierta calma, como se hacían las cosas entonces, las obras se iniciaron, pero se paralizaron nada más iniciadas cuando solo se había cometido el derribo del palacete existente en ese solar y quedaron paralizadas pues, por el estallido de la guerra, porque además el estallido de la guerra le pilla al arquitecto en Madrid, es detenido, consigue fugarse y se marcha a Londres, ¿no? Pasa un tiempo en Londres, esta es una peripecia bastante conocida, que se ha contado muchas veces, y vuelve precisamente por San Sebastián a entrar a la península, pero San Sebastián había caído ya en manos de las fuerzas golpistas, y sin embargo no se puede acometer la continuación de la casa porque el propietario de la casa y el que habían hecho el encargo a Pedro Muguruza, pues acababa de fallecer. Don Nemesio Sangrador, que era un industrial argentino de origen riojano y que precisamente había sido el adquirente de ese palacete con la idea de hacer esta casa de renta, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que pasado un tiempo el ayuntamiento se empieza a poner nervioso e incluso pues, le escribe a Muguruza interesándose, es el único referente que encuentra, y le escribe interesándose por el estado de la casa y qué va a pasar con las obras. Muguruza por fin contesta al ayuntamiento ya en el año 40 que por fin ha podido que ha viajado a Alemania, que se ha entrevistado con la viuda de Nemesio Sangrador y que está por fin le ha dado la autorización para construir la casa exactamente como se había realizado en el proyecto. Y esto es la circunstancia, bueno, ya previamente se había registrado, también se registra una notificación de parte del ingeniero de obras, un poco reclamando, ¿no?, que se haga algo con ese solar que está afeando la Concha por su condición de inacabado, ¿no?, con un vallado de obra que está todavía presente y que lleva así desde el año 35. Bueno, pues por fin se construye la casa y en 1941 se registra en el Ayuntamiento de San Sebastián la comunicación del arquitecto en representación de la viuda de Sangrador de la finalización de las obras y la petición de la correspondiente inspección para conseguir el permiso de habitabilidad. Bueno, ¿cuál es el interés que nos parecía a nosotros que podía ser interesante para revisar esta casa, ¿no? Hombre, hay algunos evidentes, ¿no?, y que son, pues hombre, la casa pertenece a un arquitecto conocido que tuvo una importancia capital en el desarrollo de la arquitectura en España, por circunstancias que quizás se escapan de esta comunicación a analizar. Obviamente se trata también de un inmueble no exento de interés, de hecho pues ha sido recogido más en distintas catalogaciones del patrimonio de la ciudad de San Sebastián. Y luego también porque es uno de los las primeras sustituciones que se acometen de los palacetes que se encontraban en el Paseo de la Concha. Con lo cual, bueno, todo eso ya le daría cierta importancia de por sí, pero yo creo que lo que realmente hace relevante y a lo que nos interesa comentar de este edificio se encuentra en las circunstancias históricas que concurren en su ejecución, el hecho de que sea un edificio se encuentra a caballo entre el antes y después de la guerra.
y sobre todo en el cambio de personalidad, en el cambio de rumbo que va a tomar la peripecia personal del arquitecto una vez terminada la guerra. Por lo tanto, me interesa analizar cómo era el Muguruza de antes de la guerra, en la medida en que luego, después de la guerra, pues es suficientemente conocido su trabajo en el Valle de los Caídos y en general otras muchas cosas. Bueno, pero vamos a hablar primero de la casa. Como digo, que tiene cierto interés. Este es el solar, es un solar rectangular, casi rectangular, que tenía una serie de connotaciones, que había que dejar unas distancias respecto del límite, y en el que pues Muguruza encaja su proyecto, ¿no? Estos son los planos que se presentan para la petición de licencia. El plano que se presenta para la proyección, para la petición de licencia, ¿no? donde realmente hay un compendio de la información necesaria absolutamente extraordinaria, ¿no? Están las plantas, está la cimentación, el saneamiento, la sección, bueno, está todo, ¿no? Realmente más o menos como ahora, ¿no? Bien, en todo caso, vamos a repasarlo un poquito, vamos a acercarnos un poquitín más, ¿no? Las plantas, ¿no? Las plantas que nos presentan, pues hay una planta de semisótano destinada a trasteros, una planta baja que ocupada por una vivienda más convencional, y luego ya encima, en las plantas superiores, nos encontramos con el desarrollo de unas viviendas de lujo, bien organizadas, ¿no? Esta es la terraza hacia la Concha, por lo tanto, a ver si me organizo yo, no, perdón, esta es la terraza hacia la Concha. Aquí es donde se encuentran, en este plano aparecen pues los espacios de vida, aquí se desarrollan los dormitorios, y hacia la calle Zubieta se encuentran los espacios aquí lo voy a ver mejor, que estoy intentando verlo ahí. Bueno, como digo, aquí están espacios de vida, dormitorios y la zona de servicio, cocina y demás aquí, con un patio interior que ilumina esa zona de servicio y que además permite pues este paso rodeando la escalera para conectar directamente desde el servicio con la zona de comedor, ¿no? Realmente nos encontramos con una planta funcionalmente bien hecha, podemos decir de alto standing, de burguesía, de alta burguesía, un poco pensando también el enclave en el que se encontraba. Y en la última planta, además, aparece un doble piso, ¿no? Es decir, que un dúplex, ¿no? que remata el edificio. Yo creo que más interés tiene, y es un poco en lo que yo me quiero centrar, en las fachadas, ¿no? Las fachadas que por un lado tenían el reto de responder a ese entorno pues más o menos ecléctico del San Sebastián romántico. Por otro lado, tenían que mantener una cierta correspondencia con el alto nivel de calidad de vivienda que se esperaba de ellas, y por otro lado pues nos revelan un poco cómo estaba la arquitectura en esos momentos, la arquitectura de Pedro Muguruza, ¿no? Es decir, son unas fachadas en las que, bueno, obviamente elegantes, bastante desornamentadas en general para la imagen que tenemos de la arquitectura de Muguruza, donde destacan unos bow windows, que es obviamente lo más atractivo de la fachada, y que sobre todo también que le permiten, además, con un juego muy inteligente y muy atractivo, de utilizar el bow window para un chaflán que se exigía en el volumen de la esquina, y entonces el mismo bow window de fachada es el que realiza. Yo creo que es quizá la parte más brillante de lo demás, con unas fachadas ordenadas, con unos pequeños toques, ¿no? Que vemos pues con unos arquitos muy suaves superpuestos, con aquí aparece una especie de escudo, y en la penúltima planta pues aparecen estos gestos de decoración que tienen casi como una especie de subrayado, buscan amabilizar un edificio, por otro lado, donde los huecos aparecen perfectamente delineados en la fachada, empotrados en esa fachada y sin ninguna significación. Es ese Muguruza elegante, ¿no? Que intenta que su arquitectura no sea especialmente dura, ¿no? Y aquí tenemos la imagen que se presenta también para licencia, de la perspectiva de cómo encaja en ese momento. Ya vemos el entorno que en aquel momento tenía la casa, cómo encaja la nueva construcción, esa casa de renta. Vemos inmediatamente que al lado lo que se encuentra son con mansiones familiares, y aquí aparece pues esa idea, ¿no?
ya de unas casas de pisos para alquilar. Por lo tanto, es aparte un programa moderno, ¿no? Claramente moderno, insertado en San Sebastián, ¿no? Claro, ¿quién era Muguruza para entonces, no? Pues repasamos muy rápido, es muy conocida su trayectoria. Muguruza es un arquitecto del que se dice que es del Goibar, no es verdad, es de Madrid. Ya la persona que ha hecho la tesis que sobre él ha resultado definitivamente que ha tenido su partida de nacimiento en las manos, y Carlota Bustos, que ha hecho recientemente la tesis sobre Muguruza, y ya ha tenido su partida de nacimiento y es de Madrid. Lo que pasa es que es de origen el goibarrés, y él sí que efectivamente pues además ejerció de vasco siempre en Madrid, ¿no? Es decir, fue fundador del Atlético Madrid, porque era un hincha del Atlético de Bilbao, en fin, fue futbolista, fue portero en el Atlético Madrid, en el Atlético Aviación entonces. Bueno, entonces que había sido ya muy conocida, pues que muy joven, en 1925, pues tiene el pelotazo de esta obra en la Gran Vía, el Palacio de la Prensa, que nos muestra pues ese momento dubitativo que existía dentro de la arquitectura española, donde por un lado aparecen referencias al auditorio de Chicago, de Adler y Sullivan, pero por otro lado pues aparece todo revestido de un cierto eclecticismo, ¿no? Realmente este edificio, que como todos conocéis, se sitúa enfrente del edificio Capitol, al cual Muguruza intentó un concurso al que le prestó mucha atención, que no consiguió ganar, que en el fondo a mí me parece que supone algo muy significativo de lo que pasa en la arquitectura española, ¿no? Porque al final ese edificio se convertirá en el emblema de la arquitectura moderna española, y a Muguruza le tocará el papel del ecléctico. Pero bueno, esa es otra historia. Vayamos a donde a mí me interesa. Bueno, pues también tenía cosas de estas, ¿no? El monumento al Sagrado Corazón en Bilbao, ¿no? En la entrada de Bilbao, entonces entrada de Bilbao, ¿no? Con Lorenzo Collaut, que es un escultor con el que trabajó mucho, con el que hizo también aquí en el Sagrado Corazón de Urgul, ¿no? Que mucho más tarde ya, porque la otra era una obra de juventud. Pero vamos a qué pasa en los años 30. O sea, ese es el Muguruza de los años 20, es un Muguruza ecléctico. ¿Qué pasa en los años 30? Pues en los años 30, ya en el año 31, con la República ya en marcha, pues hace este proyecto con Casto Fernández Sau, que en principio, que también es uno de los iconos de la modernidad española, desde luego de los edificios más modernos que aparecen en la Gran Vía, ¿no? Es muy fácil decir que el proyecto es de Casto Fernández Sau, ¿no? Es decir, y quitarle a Muguruza cualquier derecho a modernidad, ¿no? Pero el hecho real es que los eran los dos, y desde luego los interiores, la entrada del cine y todo tiene mucho que ver con el del Palacio de la Prensa, ¿no? Y todavía más, ya sin Casto Fernández Sau, hace el Mercado de Maravillas, ¿no? Que es un edificio que se parece mucho, que vive la misma peripecia que la Casa de San Sebastián. Es un edificio que se proyecta en el año 35, se construye en el año 41-42. Es decir, que por lo tanto también es otro edificio que le atraviesa la guerra y que nos revela pues casi el mismo Muguruza de San Sebastián. Un edificio muy sobrio, suele aparecer en los catálogos como arquitectura racionalista, sobre todo por el interior, que tiene unos lucernarios en diente de sierra muy industriales, y por este exterior desornamentado, aunque siempre Muguruza se frena ante el vértigo, la desornamentación absoluta, y introduce pues esos remates de las ventanas que aparecen ahí, ¿no? Que desde luego muy alejado, tanto los de San Sebastián como esto, de otros proyectos de vivienda, como este de la Casa de Alfonso XII, que era de la calle Alfonso XII, muy conocida, o esta todavía más conocida de la Glorieta de Rubén Darío, ¿no? Que son como ejemplos de esa arquitectura ecléctica que ha dado fama a Muguruza, o que por lo menos con el que se identifica de mejor manera a Muguruza. Y sin embargo, mucho más cercano de este proyecto, que no se llegó a construir, que es unos bloques de viviendas en el Paseo de Recoletos, donde vemos que aparecen casi los mismos recursos. Es perfectamente coetáneo del proyecto de San Sebastián, y vemos que aparecen los mismos recursos, o sea, la misma idea también de un edificio, aparentemente un bloque racionalista, que luego después lo dulcifica, por así decirlo, con algunos toques ornamentales que aparecen, ¿no? Bueno, aquí ya llegamos al edificio de San Sebastián, ¿no? Donde vemos esos bow windows, vemos la esquina, ¿no? Y entonces nos planteamos un poco, que es un poco la reflexión que a mí me ha interesado
de este edificio, ¿no? Es decir, más allá de sus valores como intrínsecos, que yo creo que los tiene, es decir, a pesar de que pues Muguruza probablemente no fuera el mejor arquitecto, sí, probablemente uno de los más virtuosos, de los más capaces, extraordinario dibujante y demás, pero me parece porque vemos a ese Muguruza que se iba racionalizando. Es decir, yo creo que en los años 30 en España, por un lado se produce un abandono de la vanguardia, es decir, son muchos los datos que justifican el declive de la vanguardia, de esa incipiente vanguardia de los años 20, son muchos los arquitectos que abandonan, en fin, pasa con algunos de los arquitectos catalanes de Gazpac, pasa también en Madrid, pues con el Luis Gutiérrez Soto de los años 20, pasa con Moreno Villa, que entonces había sido el director de la revista de arquitectura, o el redactor jefe de la revista de arquitectura en esos momentos en que la revista Arquitectura de Madrid se había convertido en una cierta revista de vanguardia. Sin embargo, él mismo también se desentiende de esa arquitectura moderna radical. Si lo extendiéramos también podríamos localizarlo en Europa, es decir, una especie de relajo de la vanguardia. Yo creo que en España se va produciendo un cierto encuentro, ¿no?, que me parece que percibir en estos trabajos de la segunda mitad de los años 30 de Muguruza entre el defensor del eclecticismo, un cierto defensor del eclecticismo a ultranza y como era Muguruza, y esos trabajos ese acercamiento a personas más propiamente de vanguardia como Castro Farnesau, y hacia un lenguaje de fusión, un lenguaje ecléctico que adopta, que introduce ideas modernas y que sin embargo mantiene pues un cierto tono academicista todavía en su realización. Claro, o sea, todos sabemos que la guerra va a cambiar este panorama, ¿no? Es decir, la guerra, con el propio Muguruza a la cabeza, Muguruza después se convierte en el arquitecto de cabecera de Franco, termino enseguida ya. Se convierte en el arquitecto de cabecera de Franco y se convierte en el todopoderoso director general de arquitectura, proyecta el Valle de los Caídos y sin embargo inicia, yo creo que no exactamente la búsqueda de un estilo internacional, en todo caso se pone en una postura de radical rechazo del racionalismo. Hay algunos textos de Muguruza donde lo califica que poco menos que es un arte de izquierdistas y de países del este, en fin, le dice, por no decir de rojos directamente, ¿no?, y que no es posible en España, y encabeza una cosa distinta. ¿Qué hubiera pasado? Esto es un poco lo que me gustaría terminar, ¿no?, si no llega a aparecer. Es un ejercicio al que no nos debiéramos dedicar, ¿no?, pero sí que por un momento podemos pensar que de seguir esta continuidad, si no hubiera existido el salto y la carga ideológica que aparece en las guerras, cómo se hubiera producido esta evolución, y si no hubiera muerto Muguruza tan pronto como muere, ya a partir del año 40, enseguida se cae muy enfermo, pues cómo hubiera reaccionado ante esa recuperación de la arquitectura moderna que se dio en los años 50, ¿no? Y qué hubiera pasado si como Luis Gutiérrez Soto hubiera cambiado de bando, o como Moya se hubiera mantenido fiel a esa arquitectura ecléctica y academicista. Y nada más, muchas gracias.